Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Julián Quesada y mi compañero es Ricardo Araya. En este proyecto hemos escogido el tema de almacenamiento remoto, cloud computing, procesos de respaldo y recuperación. Eh, es un tema que sin lugar a dudas es sumamente importante para nosotros como futuros profesionales de tecnologías de información y bueno, estamos muy emocionados de poder compartir esta información con ustedes. Así que le voy a dar el pase a Ricardo para que inicie con la presentación. Buenas tardes, yo les vengo a explicar qué es el almacenamiento remoto en el mundo de la computación. El almacenamiento remoto es un servicio de administración de datos usado para migrar archivos de uso poco frecuente, que se almacenan localmente a una ubicación de almacenamiento remoto. Al abrir los archivos, a petición del usuario, se llaman de forma automática y transparente a los archivos migrados. En el almacenamiento remoto tenemos varios tipos, que son el Dash, el NAS y el SAN. En el Dash se tratan de artefactos de almacenamiento directo conectado a las máquinas, como es el caso de los discos duros internos, cabinas de disco en rack o cualquier otro formato, conectados directamente a un servidor o unidades distintas para backup. Suele basarse en tecnologías Small Computer System Interface y Fiber Channel. Esta arquitectura de almacenamiento se enlaza principalmente con la etapa de los mainframe y los mini ordenadores Unix, pues en aquellos años se proporciona a estas máquinas de sus propios medios locales de almacenamiento y backup. Ahora el NAS, la introducción de las redes Con la introducción con la introducción de las redes locales LAN, comenzaron a utilizarse los servidores de almacenamiento conectados a la LAN, a los cuales se podría ingresar directamente a través de la propia red mediante protocolos específicos como el Network File System en entornos Unix o Common Internet File System en entornos Microsoft. Antiguamente se usaban los protocolos de Novel Network, que en ciertos casos funcionaban sobre redes SPX, pero Novel Network quedó abandonado. Y hoy en día las soluciones NAS se centran en TCP y IP, con protocolos NFS o CIFS por encima. Como resultado, en la actualidad, un dispositivo NAS será una máquina empleada con una o varias IPs. Y en el NAS, esta arquitectura implica disponer de una infraestructura de red de alta velocidad decidida para almacenamiento y backup, optimizada para mover extensas cantidades de datos y consiste en numerosos elementos de almacenamiento geográfico distribuidos y otros elementos como cables, switches y fibras. Totalmente alcanzable desde la red corporativa. Y ahora les vengo a explicar qué es el cloud computing, que viene siendo la nube. En términos simples, la nube facilita almacenar y acceder a datos y programas mediante el uso de Internet en algunos discos duros de su computadora. La nube es solo una metáfora de Internet, se remonta a los días de los diagramas de flujo y a las presentaciones que presentaban las gigantescas infraestructuras de servidores de Internet como nada más que un cúmulo blanco e hinchado que acepta conexiones y reparte información mientras flota. Aquí también presentan tipos de nubes, que está la pública, privada y híbrida. En la pública, la nube pública son aquellos
servicios informáticos que son ofrecidos por proveedores externos a través del Internet, por lo tanto están disponibles a todo el mundo. En la privada, las nubes son aquellas que ofrecen servicios informáticos a través de una red interna privada, exclusiva a algunos usuarios y no disponible al público general, también conocida como nube interna o corporativa. Y en la híbrida, este tipo de nube, este tipo de nube combina ambas características, lo cual permite una dinámica entre nubes mediante de las necesidades y los costos con lo que se cuenta. Esa solución es claramente la más flexible de todas. Y ahora les vengo a decir cuáles son los beneficios e inconvenientes. Como beneficios tenemos el acceso a las aplicaciones desde cualquier lugar, apoyo a la enseñanza y el aprendizaje del flujo informático. La información puede ser consultada las 24 horas, los 365 días del año. Aumenta la capacidad de funciones, presenta apertura a la comunidad académica hacia nuevas tecnologías. Y como inconvenientes o limitaciones, no, no todas las aplicaciones corren en la nube, no cualquier programa se puede subir a la nube. Existen riesgos de datos. La circulación de la información se puede limitar por políticas institucionales y por la propiedad intelectual. La seguridad y la protección de los datos es sensible, normas de exención para el uso y provoca desconfianza. Ahora le daré la palabra a mi compañero Julián. Bueno, como venía Ricardo diciendo, estamos hablando un poco de las diferenciaciones que hay entre la parte de cloud y la parte de, digamos, dedicada como hace algunos años en las empresas se conocían, ¿verdad? Los data centers que tenían o los servidores in-house y las diferencias que entre una y otra hay, ¿verdad? Una de las cosas que podemos decir acerca del cloud es que es un entorno y un ambiente, un ecosistema que está como modelo de negocio, digamos, distribuido o hecho, pensado para ser vendido como un servicio, ¿verdad? Esa es la primera diferencia que podríamos encontrar entre lo que es la parte de cloud y la parte de, digamos, servidores o discos duros externos u otros métodos de almacenamiento de datos, ¿verdad? Entonces, el cloud, la mayoría de las opciones que vamos a encontrar son en el mercado tienen que ver con aspectos relacionados a venta de servicios de ese almacenamiento, mientras que por otro lado, en la parte que es de almacenamiento tradicional, podemos encontrar discos duros, servidores, etcétera, como bien Ricardo mencionaba anteriormente. Entonces, esa es una de las primeras y, digamos, más importantes diferenciaciones. Está claro, digamos, que para las empresas es sumamente importante eh, almacenar y resguardar los datos, porque es información privilegiada que en la mayoría de los casos está relacionado con el correcto funcionamiento de los modelos de negocio de cada una de las empresas, ¿verdad? Eh, la técnica, ¿verdad? El backup, estar ahí siempre como respaldando los datos de la empresa, ha sido históricamente engorrosa, difícil de hacer, muy repetitiva, pero no por eso menos importante que cualquier otra actividad, ¿verdad? Es bien sabido que la información, digamos, privada de las empresas es probablemente uno de los recursos más valiosos que ellos tienen porque por un lado está relacionado con su modelo de negocio y por otro lado hay implicaciones de todo tipo, ¿verdad? Que pueden ser patentes, que pueden ser información confidencial, que pueden ser negociaciones con otras empresas, adquisiciones de otras empresas, pueden ser derechos de, bueno, creo que ya lo mencioné, de propiedad intelectual, análisis financieros, etcétera, 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 ¿verdad? Toda esa información es ampliamente necesaria para las empresas y además es información que es sumamente apetecida por personas inescrupulosas que están tratando siempre de ver cómo
robar esa información o extorsionar a los, digamos, a los dueños de las empresas, ¿verdad? O meter virus. O sea, esa información es altamente susceptible. Entonces, si pasamos al siguiente slide, podemos hablar un poco de ese respaldo y la recuperación, ¿verdad? En los mecanismos tradicionales, digamos, hay aspectos importantes que tenemos que mencionar, ¿verdad? Eh, algunas de las características es que, por ejemplo, en los servicios o en las formas de almacenamiento tradicional que solían ser locales, ¿verdad? Dentro de las mismas empresas, la disponibilidad de los datos estaba siempre y cuando las personas pudieran acceder físicamente a los dispositivos que contenían esos datos, ¿verdad? Entonces, esa información era susceptible a desastres naturales y a un sinfín de otras posibilidades eh, que podrían ser, digamos, afectadas, ¿verdad? La escalabilidad es es una de las partes más, digamos, difíciles para una persona que tiene almacenamiento tradicional o para una empresa que utiliza almacenamiento tradicional, porque depende de la capacidad instalada que tenga dentro de sus servidores o dentro de sus data centers o incluso más rudimentariamente, digamos, discos duros externos y rooms antes, ¿verdad? O disquetes o lo que fuera. Entonces, es escalable en la medida en que tenemos más hardware para hacerlo. Eh, la parte de la seguridad es siempre, digamos, difícil, ¿verdad? Porque dependíamos de ciertas condiciones para poder acceder a esa información y ciertas condiciones que nos permitían asegurarla. Eh, y en términos de costo, los mecanismos tradicionales, pues obviamente uno compra el servidor o compra el disco duro externo o lo que sea que uno haya decidido almacenar esa información. Y el costo está asociado al hardware que yo compro, ¿verdad? Más los costos de mantenimiento, de mantener los servidores en un cuarto seguro, con ciertas condiciones de temperatura, de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Versus los beneficios, digamos, que podríamos encontrar con temas de respaldo en la nube, es que la disponibilidad es siempre, es 24/7, ¿verdad? Es 365 días a la semana y puede ser accedida con simplemente tener las credenciales necesarias para poder acceder a esa información. Entonces no está sujeta al mismo tipo de, digamos, de daños que podría sufrir un servidor que tuviéramos en nuestra propia empresa, ¿verdad? Por ejemplo. La escalabilidad es una de las ventajas más importantes porque ese almacenamiento va creciendo en función del tamaño de la información, ¿verdad? Y como el modelo de negocio que generalmente está disponible como en Amazon Web Services u otras empresas que ofrecen estos servicios de respaldo y recuperación, venden soluciones de acuerdo a la necesidad de los clientes. Y entonces esto ha sido una ventaja para muchas personas porque no tienen que pensar en mecanismos relacionados con hardware para poder tener los datos seguros, ¿verdad? Um, después, la seguridad es un tema muy valioso, ¿verdad? Porque ahora está en manos de los proveedores de servicio y ya no me corresponde a mí administrar eso. Y por supuesto tiene beneficios en términos de costo porque eh, los pagos que yo hago tienen que ver o que la empresa haría hipotéticamente son costos mensuales o anuales, dependiendo del espacio que yo requiera, ¿verdad? Y dependiendo del paquete o del servicio que yo contrate, ¿verdad? Entonces, yo creo que como conclusiones, si quieres pasamos al siguiente slide, eh, como conclusiones podríamos decir que los servicios relacionados con la nube son mucho más versátiles que los que solíamos conocer eh, digamos, algunos años atrás, digamos una década atrás, ¿verdad? Donde todo estaba almacenado de manera específica dentro de las mismas empresas. Eh, toda esa información está disponible 24/7, digamos, en términos de si yo adquiero
un servicio de almacenamiento y backup en la nube. Es siempre importante recordar para nosotros como administradores de los sistemas de información que los datos son los activos más valiosos de las empresas. Es con lo que las empresas hacen negocios, es donde vienen sus análisis financieros, es información privilegiada, clasificada, incluso puede ser información sensible y sujeta a regulaciones internacionales como datos personales de los empleados, datos médicos, direcciones, fechas de cumpleaños, números de seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es siempre importante recordar que es necesario tener un robusto sistema de backup y de respaldo, ¿verdad?, de nuestra información. Entonces, bueno, eso es básicamente nuestra exposición para el día de hoy y quedamos atentos para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias.